Muy buenas noches. Bueno, no, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, un gusto de poder encontrarme con todos ustedes en este día. Bueno, todo mi agradecimiento al Grupo EDAD Perú que nos da la oportunidad eh, de este momento académico, la ponencia del día de hoy. Y bueno, toda nuestra gratitud al Grupo EDAD Perú que nos da la oportunidad. Y bueno, un gusto de poder compartir con todos ustedes. Mi nombre es Diego Bringas, soy docente de Ciencias Sociales, al igual que ustedes, y bueno, vamos a ver la temática que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Bien, bueno, va a estar basado mucho en lo que es el desarrollo de las dos competencias, tanto la competencia relacionada a a la gestión responsable de los recursos o del espacio y el ambiente, y también lo que es la convivencia eh, y la participación de forma democrática en búsqueda del bien común, ¿no? Eh, bien, la temática que vamos a ver el día de hoy va a ser la población. Vamos a ver aspectos básicos de lo que es el estudio demográfico en el Perú, también cómo se interpreta la demografía en ámbitos geográficos, en ámbitos sociales, también en ámbitos cuantitativos, ¿no? La lectura e interpretación del paisaje, estamos hablando de los tipos de relieve que hay en el Perú y sus mecanismos, sus formas, ¿no? También vamos a ver lo que es la estructura y funciones de poderes del Estado, sus órganos constitucionales autónomos y las funciones que tienen las entidades públicas a nivel local, regional y nacional. Estamos hablando de tres escalas eh, eh, sociales, ¿no? Claro que en este aspecto estamos hablando de la escala en cuanto al estudio de la magnitud que tiene y el impacto que tiene tanto a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Sí. Y también aspectos importantes sobre la constitución política del Perú. Bien, bueno, vamos a ver el siguiente video antes de pasar a lo que es el estudio de la demografía. eh, y vamos a compartir el siguiente material con todos ustedes. Para este 2020, Perú es uno de los países más reconocidos en Sudamérica debido a su cultura y gastronomía. Quédate para saber más en detalle sobre Perú. La población actual de Perú es de 32 millones y medio. Es uno de los países más habitados de América. Para tener una idea, tiene 3 veces la población de países como Bolivia, Honduras y República Dominicana. También es uno de los 50 países más poblados del mundo. Actualmente ocupa la posición número 43 y en Latinoamérica se posiciona en el puesto número 5, solo por debajo de Brasil, México, Colombia y Argentina. Asimismo, tiene una de las ciudades más pobladas de América Latina. Su capital, Lima, cuenta con más de 10 millones de habitantes, mismos habitantes que tiene un solo país como República Dominicana. Esto para comprender el alcance de tan colosal ciudad. Su segunda ciudad más poblada, muy por debajo de Lima, cuenta con casi 1,5 millones de habitantes. En el tercer lugar nos encontramos a Callao, con un poco más de 1 millón de habitantes. Es una ciudad portuaria. También con 1 millón de habitantes se encuentra la ciudad de Trujillo. Perú para el año 1970 solamente tenía 13 millones de habitantes, por lo que en 50 años su población ha aumentado 19 millones más. También, según estimaciones oficiales, se espera que para el año 2050 su población sea de 40 millones, cifra que se mantendría para el año 2100. Perú es uno de los países del mundo con mejor densidad poblacional. Por cada kilómetro cuadrado hay 25 personas, lo que convierte a Perú en uno de los países más espaciosos para vivir. Es uno de los países mejor posicionados en América. Actualmente, como en la mayoría de países de Latinoamérica, su población se ha trasladado de las zonas rurales a las zonas urbanas. El 78% de los peruanos vive en zonas urbanas. Hace 60 años, solo ese 46% vivía en las ciudades. Perú también mantiene una igualdad en la proporción de mujeres y hombres. Hay más mujeres que hombres, pero por un muy reducido porcentaje. Actualmente, el 26% de la población son niños,
menores de 14 años, el 8% son mayores de 65 años y el 66% son adultos entre 15 y 64 años. En 1960, la mitad de la población eran niños. Sí, para ese año su población era de 10 millones, pues 5 millones eran niños. Actualmente, la media de edad de los peruanos es de 27 años y medio. Es uno de los países más jóvenes y su esperanza de vida no está mal, es de 77 años, por lo que los bebés que nazcan este 2020 fácilmente podrán llegar a vivir hasta el año 2100. Queremos agradecer a todos los comentaristas de nuestro último video, asimismo a compartir este video para que más peruanos conozcan estas cifras. Nuestro próximo video será de República Dominicana y luego Chile. Hasta la próxima. Presentación veremos cuál es. Muy bien. A ver, vamos a ver aspectos importantes. Bueno, en realidad, los tiempos y las épocas van cambiando, eso es indudable, así como también los sistemas sociales, los paradigmas académicos en cuanto al enfoque, al estudio que se da a través del tiempo, pero también hay que reconocer de que hay factores externos que dan cierta, eh, vamos a decir que es un impacto muy significativo, porque a raíz de eso las cosas cambian y las épocas cambian, y a medida de ello también influye mucho en los fenómenos sociales, ¿no? A ver, vamos a ver cómo es el fenómeno poblacional. Bueno, primero para explicar a nuestros estudiantes, uno de los enfoques para poder estudiar la población es a través de los impactos que hay en las problemáticas sociales, ¿no? Porque esto tiene un impacto en tres escalas, eh, tres escalas de influencia social grande, ¿no? Claro que hacemos referencia a el impacto social que tiene a nivel micro y macro, o sea, significa que afecta a una población o que afecta a una región o afecta a nivel nacional o internacional, ¿no? En este caso no nos referimos a escalas de medición, que ya son aspectos que tienen que ver con la cartografía, que eso lo vamos a ver y analizar el día martes cuando veamos escalas y, y sistema de coordenadas, ¿no? Bien. La población es un tema muy central en lo que es la demografía. Sabemos que la demografía es la ciencia que estudia eh, los fenómenos sociológicos en términos cuantitativos, ¿no? Y este tiene, ¿no? eh, y este tiene una objetividad y un enfoque de estudio en el cual es eh, las poblaciones humanas, ¿no? Las características de las poblaciones humanas, ¿no? Y está basado principalmente en cinco aspectos. Primero, está la tasa de natalidad. La tasa de natalidad va variando según el contexto, según las épocas y según cómo vaya desarrollándose la población, ¿no? O qué influencias hay en la población que va impactando significativamente en su manera de vivir, ¿no? O en su manera también de interactuar, ¿no? Número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año, ¿no? Eh, Esta es una cifra promedio. Quiere decir que durante un año o 2 años o más, la población va aumentando, ¿no? Pero así como va aumentando, también va disminuyendo por la tasa de mortalidad, ¿no? Así como mueren personas, también nacen personas en un determinado tiempo. Es por eso que el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, junto con el gobierno central, a lo largo del tiempo hace censos en el Perú, en nuestro país, ¿no? Para determinar la cantidad poblacional que hay en el Perú, ¿no? También tiene que ver mucho la tasa de fertilidad, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre la natalidad y la fertilidad, ¿no? Nos referimos al número promedio de hijos eh,
en el cual concibe cada familia, ¿no? Claro que sabemos por naturaleza, bueno, que la mujer concibe los hijos, ¿no? Y esto tiene un impacto significativo, ¿no? Porque trata del número promedio de hijos que tiene una familia a lo largo, que tiene principalmente la mujer a lo largo de su vida reproductiva, ¿no? Hay familias, por ejemplo, que por decisión, por planificación familiar o por diversos factores sociales, eh, tienen una cantidad de hijos, ¿no? Lo que se llama capacidad o no solo capacidad, sino también decisión reproductiva, ¿no? Eh, Esperanza de vida, ¿qué se refiere? El número promedio de años que se espera de vida en una persona, ¿no? Se refiere la edad en términos generales o una edad promedio en la cual vive una persona aquí en el Perú, ¿no? Por ejemplo, la esperanza de vida en el Perú es 70 años, 74 años. Es una edad promedio en que hay personas que viven más tiempo. Y también habla de crecimiento poblacional. Ya tiene que ver mucho con los periodos específicos de tiempo que hay más población, los factores sociales, socioeconómicos, las oportunidades también que hay en las metrópolis y también las migraciones, ¿no? Entonces, miren, acá hay un cuadro comparativo que vemos la evolución de cada factor, ¿no? Por ejemplo, este, la tasa de natalidad de 1940 era de 45, ¿no? Ha ido disminuyendo, como ven acá ustedes. La tasa de mortalidad ha ido bajando también, ¿no? De 27 a 60%. La tasa de fecundidad, eh, este es hasta el año 2020, ¿no? Claro que estos números son referenciales, porque de 2016 en adelante la tasa de fertilidad comenzó a subir mucho debido a no solamente la unión entre matrimonios, que fue muy frecuente, sino también las migraciones, ¿no? Claro que en 2020 tuvo un declive, sabemos nosotros, por el triste acontecimiento que pasó cuando vino el confinamiento, ¿no? La pandemia, ¿no? Bueno, eh, las dinámicas poblacionales está referido a los cambios de estructura de tamaño de la población a lo largo del tiempo, ¿no? Y cómo estos están influenciados. Miren, a través del nacimiento y mortalidad, ¿no? Que eso también afecta naturalmente a la población, ¿no? Los nacimientos y las muertes que hay en un determinado tiempo, ¿no? También otro aspecto que también, o otro factor que es determinante son las migraciones, ¿no? Porque eso también influye en el impacto del tamaño y la composición de la población, ¿no? Eso da lugar a que haya mayor interculturalidad y mayor crecimiento de la población peruana, ¿no? En este caso, de la población peruana. Puede ser también de otro contexto, de otro país, pero principalmente en la población, ¿no? ¿Qué provoca esto también? Provoca nacionalismos. Hay casos de personas que se nacionalizan, ¿no? Estamos hablando de nacionalizarse. Y también provoca el incremento proporcional de nuevos, de nuevas migraciones en otras provincias, en otros lugares del país, con una, y hace que la tasa de natalidad sea mayor, ¿no? Entre el año 2017, 2019, 2018, 2016 hubo una gran tasa de migración, la más alta que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo. Y eso, pues, hizo que la población peruana pues subiera considerablemente como hoy lo vemos, ¿no? ¿Qué otra estructura poblacional hay también? Está por edades. Estamos hablando de diferentes grupos de edades y es utilizado mucho en pirámides de población. O sea, cuando se quiere graficar las edades promedio que hay en un país,
en un determinado tiempo. Estructura por sexo, o sea, se refiere cuántas mujeres y cuántos hombres hay en el país, ¿no? Eh, en las últimas noticias que se ha dado, bueno, el matriarcado predomina sobre el patriarcado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el número de mujeres supera el número de hombres. Numéricamente estamos hablando de la cantidad poblacional, ¿no? En el Perú, ¿no? Esa es una de las noticias más recientes, pero no ha pasado mucho tiempo que se ha dado así, ¿no? Estructura o estado civil, ¿no? Se refiere al estado civil de las personas, ¿no? ¿Cuántas personas hay casadas, solteras, divorciadas, etcétera, ¿no? Eh, ¿No? Bueno, claro que estos cambios tienen que ser bajo un periodo de tiempo corto, no corto, sino repentino, porque los cambios generacionales se van dando continuamente. Sabemos nosotros que una generación de niños y de jóvenes, como son etapas de la vida que son cortas siendo realista, eh, cada cierto tiempo tiene que variar, ¿no? Y eso también es una realidad inminente, ¿no? A ver, hay una consulta aquí. Ah, sí, eso es cierto, muy bien. El fenómeno social entre los 80 y los 90 afectó más a los varones, efectivamente, por la ola de violencia que hubo en el país con el terrorismo, donde una gran masa poblacional en el Perú tuvo que emigrar a otras tierras. También la ola de violencia, la ola de muertes que hubo, y también las preparaciones y los enfrentamientos militares, que también eso afectó a la población masculina, ¿no? Fue una época oscura entre los años 90, 80 y los años 90, también influenciado por la dura crisis económica que vivió el Perú a mediados de los años 80, ¿no? Como nosotros sabemos, la hiperinflación que hubo en el primer gobierno de Alan García, en paz descanse. Y bueno, ya el momento de recuperación en el Perú, bueno, a finales de los 90, inicios del año 2000, de la primera década del nuevo milenio. Y bueno, son épocas y tiempos que han ido variando hasta llegar a los años que estamos hoy en día. Bien, vamos a hablar también de la densidad poblacional. Mide el número de personas por unidad de superficie, ¿no? Habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Esto también hace muestra la distribución de la población de un territorio, que puede variar considerablemente en una región, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que de las tres macroregiones, costa, sierra y selva, ¿no? Le digo macroregiones porque son, eh, son regiones estructurales que, que abarcan muchos departamentos, ¿no? En la costa hay más población que la sierra y en la selva. Además, la selva siendo a nivel de dimensiones geográficas más grande, su densidad, su densidad poblacional es baja. Quiere decir de que hay menos población en la selva que en las dos regiones, que en las dos macroregiones que tiene el Perú, ¿no? Más hay en la costa, superando considerablemente a la población de la sierra y de la selva, ¿no? Bien, vamos a hablar también de las migraciones, hay internas y internacionales, ¿no? Migraciones internas tiene que ver con las personas que migran dentro de su mismo territorio, pero van a otros departamentos o regiones del Perú. Puede ser rural, urbana o viceversa, interurbana o rural, rural, ¿no? La mayoría de los casos aquí en el Perú en nuestro país, bueno, ha habido muchos casos, ¿no? Que se van por oportunidades, otros por motivos de salud, u otros por motivos personales o familiares, ¿no? Aunque en índices generales, los habitantes de las poblaciones rurales se van a las metrópolis, en este caso a Lima, ¿no? Que es la metrópoli más grande que hay en nuestro país, por búsqueda de oportunidades, ¿no? Eso también son realidades inminentes, ¿no?
Claro que también hay oportunidades en otras metrópolis que tenemos aquí en el país, pero eh, hay personas pues que aman y tienen y un gran sentido de identidad por su tierra de origen, ¿no? Eso también son cosas que son importantes, ¿no? También hay migraciones internacionales. Ahora, la razón es saber por qué sucede estas cosas. Eso también, bajo análisis, que podemos también transmitir a nuestros estudiantes. ¿Por qué la población migra? ¿Cuáles son los factores que influyen? ¿Y qué situaciones se dan? Migraciones internacionales, ¿no? Un movimiento de personas que vienen de otros países, ya sea por motivos políticos, sociales, económicos, ambientales, ¿no? Eso también tiene un impacto significativo, primero en el ámbito financiero, a nivel económico, ¿no? Eso también una, que tiene un gran impacto en el mercado laboral y también la demanda de servicios, ¿no? Eh, claro que entendamos que cuando la población o hay migraciones internacionales y nacionales, la tasa de empleo va a ir subiendo. Claro que esto va a requerir de que eh, los capitales y las empresas pues necesiten más trabajadores. También hay migraciones a nivel social, impacta la diversidad cultural e integración social. Eso también genera mayor interculturalidad, influencias culturales que también llaman mucho la atención en nuestro país, ¿no? Las tradiciones que también comparten la población extranjera en el país, ¿no? Y demográficamente también alteran las tasas de crecimiento poblacional, estructura por edad y sexo, ¿no? Eso también influye mucho, ¿no? Eh, eh, y eso es una realidad inminente, ¿no? A ver, bueno, en este cuadro estamos hablando del índice poblacional de 2015 al 2050 promedio, que es lo que se quiere alcanzar. Se dice que para el 2050 llegaremos a 40 millones. Bueno, esta es una estadística de DNA, no, según el ritmo de vida que lleva el país, no, con un crecimiento anual de 124.000 habitantes, que es el promedio que se quiere alcanzar, ¿no? O que se estima, ¿no? Muy bien, la tasa global de fecundidad, que es un aspecto que se quiere controlar, porque entre 2015 y 2020 ha aumentado, efectivamente, por las migraciones, que nosotros sabemos. De funciones anuales, o sea, personas que fallecen. Y bueno, la tasa de fallecimientos en el Perú eh, está regularmente vista y también analizada, ¿no? Ya se debe a factores situacionales que se dan en la realidad peruana, ¿no? Puede ser por muertes a nivel de enfermedades, a nivel de muerte natural o también tristemente por violencia o asesinatos, ¿no? Que ocurren en nuestro país, ¿no? También los índices por edades, la esperanza de vida y también eh, la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Que también es un aspecto que también se estudia, ¿no? Bueno, ¿cómo se distribuye la población en el país? Bueno, en nuestro país eh, es muy variada por la alta gama de población que hay, con distintas tradiciones y manifestaciones culturales. La mayoría de la población peruana vive en la costa. Bueno, esa es una realidad inminente. Si vemos acá un cuadro comparativo de 1940, que ha pasado ya bastante tiempo, 28% en la costa. Ahora imagínense cuánto ha subido en este tiempo, ¿no? Ah, bien, en que ha ido descendiendo es en la población rural, especialmente en la sierra, ¿no? La sierra del 65% ha bajado a 28. Quiere decir de que hay más movimiento y más demanda en la costa, ¿no? Aproximadamente el 60% de la población vive en la región costera, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Eh, la sierra es hogar, bueno,
Eso gana aproximadamente el 30%, ¿no? Un 10% en la población que vive en la Amazonía, ¿no? En la selva, ¿no? Claro que entendamos que la sierra y la selva son dos realidades muy distintas. Y por supuesto que también influyen mucho los factores naturales. Hay gente que se queda en sus regiones porque aman su sentido de identidad, ¿no? Su naturaleza, sus aportes, ¿no? Que es algo que se valora, ¿no? Bueno, eh, así es como se estudia la población. Eh, y también entendamos de que cada cierto tiempo hay variaciones y hay situaciones también que eh, se quiere estudiar, ¿no? Se quiere analizar el porqué, ¿no? Bueno, otro factor que también influye también el urbanismo. Recuerden ustedes que el urbanismo tuvo una alta tasa de crecimiento, creo que en su máximo esplendor fue en el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se dio el boom de las construcciones a niveles más altos, ¿no? Y esto también dio impacto a que haya muchas viviendas conjuntas, ¿no? Lo que se llaman los famosos condominios, ¿no? Y eso generó que el urbanismo creciera, ¿no? También, ¿no? Bueno, a ver, yendo a otro aspecto, quiero saber si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta aquí. Pueden escribir libremente en el chat, está habilitado también. Si quieren tomar la palabra, también les doy la oportunidad. Ya, bueno, entonces, a ver, vamos a ver cómo se estudia el paisaje, cómo se estructura, cómo se interpreta el paisaje. Bueno, la lectura e interpretación del paisaje es una disciplina que combina elementos ecológicos, antropológicos, geográficos, a nivel de urbanismo, entre otros factores, ¿no? Permite entender la relación entre el entorno natural y las actividades humanas, ¿no? La relación que hay entre las actividades humanas y el entorno social, ¿no? Eso también es un aspecto que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo se estudia? Eh, Primero tenemos un primer criterio, que es el orden natural o el orden en la naturaleza, ¿no? Primero tenemos los elementos naturales, ¿no? Que está enfocado a los tipos de relieve que hay, montañas, ríos, bosques, llanuras y costas, ¿no? Cada uno de estos elementos tiene sus dinámicas propias, ¿no? Sus dinámicas propias debido a factores influenciales, como es el tipo de clima, la geología y la biología, ¿no? O sea, la geología, las formas y diversos fenómenos que se dan en los relieves, así como también el aspecto biológico, ¿no? Las especies que tienen y la biodiversidad que tiene, ¿no? También habla también de ecosistemas, ¿no? Que es la relación o la interacción entre los seres vivos y su entorno físico, ¿no? Esta biodiversidad está en constante interacción, que son las claves para comprender el orden natural, ¿no? Por ejemplo, la fauna silvestre, ¿no? La fauna silvestre sabemos que esas especies se mueven dentro de su hábitat natural, ¿no? Eso también lo hace único y lo hace también importante, ¿no? Por eso que hay lugares en nuestro país que son protegidos bajo leyes inminentes y rígidas para respetar el orden natural, ¿no? También está caracterizado por los procesos naturales, es decir, aquellos procesos que ocurren en la naturaleza y que tienen un impacto significativo en el ambiente. Por ejemplo, la erosión, la sedimentación, los ciclos del agua, entre otros factores. También puede influir las depresiones, los movimientos tectónicos también, que son
parte de los procesos naturales, ¿no? Eso permite una evolución del relieve terrestre a lo largo del tiempo, ¿no? Así como también los diversos cuidados que tiene la naturaleza, ¿no? Vamos a ver y analizar también el orden de las sociedades, ¿no? Quiere decir, eh, aquellos elementos que son parte de procesos antrópicos, es decir, de la acción que genera el ser humano, ¿no? Uso de los suelos, la urbanización, la agricultura, la industria, las áreas protegidas, ¿no? Que son el reflejo de las necesidades y prioridades del ser humano, ¿no? Eh, ¿Qué otro factor vemos aquí? El patrimonio cultural, ¿no? Que son los monumentos o aquellos sitios arqueológicos y aquellos legados y testimonios que han dejado otras sociedades a través de su historia. Y también las infraestructuras, que son también acciones que genera el ser humano. Por ejemplo, las carreteras, los puentes, los ferrocarriles, aquellas obras públicas, las telecomunicaciones, las redes eléctricas, ¿no? Que facilitan también el desarrollo económico, ¿no? También tenemos el orden espacial. Esto hace referencia a tres aspectos, ¿no? La zonificación, las redes de comunicación y los patrones de asentamiento, ¿no? Se refiere a la disposición de los pueblos, ciudades y aldeas, ¿no? Que puede ser lineal, disperso o concentrado, ¿no? Depende mucho también de la distribución de la población, ¿no? Hay población muy concentrada en lugares específicos, ¿no? Que también hace lugar a que el urbanismo pueda crecer también, ¿no? O dispersos también, que están muy alejados o no conectados a, a, a centros que son demandables, quiere decir a lugares que son demandables, ¿no? También está influenciado por las redes de comunicación. Esto tiene que ver con el transporte, las comunicaciones, las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos, ¿no? O los medios de transportes que digan a, este, a las oportunidades de la población a estar, ¿no? Eh, en diversos lugares, ¿no? Y la zonificación, ¿no? División de territorios de zonas por diferentes usos y normativas, ¿no? Por ejemplo, centros comerciales, residenciales, industriales, agrícolas, ¿no? Concentraciones de zonificaciones, ¿no? Eh, También reconociendo las dinámicas, por ejemplo, elementos naturales y elementos antrópicos, que tienen un impacto significativo en las zonas geográficas. Por ejemplo, tenemos el cambio de uso del suelo. Estas ya son acciones que genera el ser humano, ¿no? Que afectan el paisaje, que afectan el urbanismo o la deforestación, ¿no? También puede estar influenciado por elementos naturales, ¿no? Tenemos también las migraciones, ¿no? Porque son dinámicos, porque va cambiando y va en constante movimiento, ¿no? La estructura y función del paisaje de acuerdo a las migraciones, ¿no? Y también el desarrollo económico, ¿no? Crecimiento económico y su impacto en la explotación de recursos naturales y cambios en el uso del suelo y también en la distribución del trabajo. Eh, Limitaciones y las posibilidades. Bueno, en todos lugares sabemos que hay limitaciones. Puede darse bajo diversos modos, por ejemplo, limitaciones naturales, por ejemplo, factores de clima extremo que hacen que la población pues no pueda tener una calidad de vida como pueden tenerlo o dificultan también las formas de vida, ¿no? O personas que también no se acostumbran o no se adaptan a los medios geográficos, ¿no? Topografía accidentada, o sea, relieve accidentado, escasez de agua, entre otros factores, ¿no?
que puedan restringir actividades humanas, ¿no? Sostenibilidad, ¿no? Se refiere a la evaluación de la capacidad de recursos naturales para que se sostengan sin degradarse. Esto también es importante, ¿no? La sostenibilidad, ahora que se habla mucho sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Y también se habla sobre las oportunidades, ¿no? El potencial del desarrollo sostenible, ¿no? Para el desarrollo sostenible, por ejemplo, la agricultura, el turismo ecológico, la energía renovable y también las oportunidades, eh, las oportunidades de trabajo, ¿no? O de crecimiento. A ver, bien, vamos a ver un caso de nuestro país. A ver, eh, vamos a ver el orden natural, social y de nuestro país. Por ejemplo, elementos naturales. ¿Cuál es el orden natural que está influenciado en nuestro país? Primero está influenciado por la cordillera andina. Sabemos que es el conjunto de cadenas montañosas que atraviesa nuestro país, creando una barrera natural que afecta el clima y la diversidad, ¿no? Eso sabemos nosotros porque genera una gran variación del relieve terrestre en nuestro país, la variedad climática y los distintos tipos de relieve que hay en las regiones de nuestro país. También está influenciado por la Amazonía, por la gran biodiversidad que tiene y que tiene un impacto significativo también a nivel mundial y con una vasta extensión de bosques, ¿no? También está influenciado por los desiertos costeros, que es parte del relieve de la costa, zonas áridas, semiáridas, en la costa del Pacífico también, el aspecto hidrográfico, ¿no? Eh, en los ríos como el Amazonas, ¿no? El lago Titicaca o las vertientes hidrográficas que componen nuestro país, ¿no? Ahora vamos a ver también otro elemento, que es el orden de las sociedades. El uso del suelo, que tiene que ver mucho con las actividades económicas, la agricultura, la minería, ¿no? Los cultivos de la altura, ¿no? La papa, la quinoa. Eh, y también los recursos que son cultivos tropicales, ¿no? Por ejemplo, el café, el cacao, la minería, ¿no? Que también es un aspecto que resalta también en nuestro país, que es crucial también y una de las actividades que hay en las regiones andinas, el Perú, también a nivel de infraestructura, ¿no? La transamazónica, la carretera panamericana, ¿no? Que conecta distintas partes de nuestro país, ¿no? Los puertos y aeropuertos, ¿no? El comercio, el turismo, ¿no? Y los viajes que realizan las personas. La infraestructura hidráulica, que también es determinante, los sistemas de irrigación, especialmente en las costas desérticas y también en la zona donde necesitan estos recursos, ¿no? Las centrales hidroeléctricas también, ¿no? Y también tenemos el patrimonio cultural, ¿no? Los sitios arqueológicos como Machu Picchu, Chan Chan, Caral, entre otros, y también patrimonio inmaterial, que también tiene que ver con la gastronomía, las tradiciones, las festividades, las costumbres que tiene cada población en nuestro país, ¿no? Que también lo hace muy diverso. Esto es un caso para entender cómo se interpreta eh, las formas eh, de relieve y los aspectos que hay que analizar. No solamente son características geográficas, sino también en los aspectos sociológicos, como es el orden social, ¿no? Eh, muy bien. También tenemos el reconocimiento de las dinámicas. ¿Cómo es este aspecto? Primero tenemos el uso del suelo, ¿no?
la expansión urbana y la deforestación, ¿no? Crecimiento de las ciudades y sus periferias, y también la deforestación, que es una de las actividades que hay en nuestro país, ¿no? Que también, claro que esta deforestación tiene que ser controlada para que no haya una sobreexplotación de bosques, ¿no? Y que no haya una deforestación desmedida, ¿no? Eh, y las actividades agrícolas y mineras también. Las migraciones también, que forman parte de la dinámica de la población internacional e interna, de áreas rurales a urbanas, especialmente se anima, ¿no? Y también de movimientos hacia el extranjero, ¿no? En busca de mejores oportunidades, ¿no? O de vivir otras posibilidades de vida también, ¿no? Desarrollo económico, crecimiento industrial y turismo, ¿no? Esto también son aspectos importantes para el crecimiento de los recursos naturales, de las oportunidades de empleo también, y también de eh, el impulso de la actividad turística, que también forma parte de un desarrollo económico. También otros sectores que conforman nuestra sociedad, ¿no? Nuestro país. Reconocimiento de las limitaciones y posibilidades, ¿no? Limitaciones son aquellas cosas que los limita a hacer otras cosas o otras actividades, y posibilidades que son más oportunidades de tener un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, limitaciones naturales, los desastres naturales y el clima extremo, ¿no? Que son desafíos que enfrenta nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, desastres naturales, el riesgo de los terremotos, inundaciones, deslizamientos, debido a las características que tiene nuestra población, perdón, nuestra geografía. El clima extremo también, que son desafíos que enfrenta sobre todo las personas que viven de sus recursos naturales, ¿no? Que eso se incluye y forma parte de un desafío, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Hace referencia a la conservación ambiental y a los recursos hídricos, ¿no? Necesidad de equilibrar el desarrollo económico, ¿no? Bajo la protección del medio ambiente y los recursos hídricos, ¿no? Que es una gestión eficiente de alta demanda para la población y que tenga la posibilidad de tener esos recursos hídricos, ¿no? Y también tenemos también las oportunidades, las energías renovables y el ecoturismo. Esto se genera a través del desarrollo energético hidroeléctrico, solar o eólica, ¿no? Que también es un gran desafío, especialmente para las zonas rurales. Por ejemplo, este, ¿por qué hay dificultades de la población rural en tener acceso a los recursos tecnológicos o acceso a Internet? Es un interrogante que muchos eh, que muchas personas se cuestionan y, y deja mucho que pensar también. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué creen ustedes por qué creen ustedes que hay más dificultad en zonas rurales respecto a tener los servicios de Internet o de telecomunicaciones que en los espacios urbanos? Bien. Una de las cosas que también dificulta, y esto también es una realidad eminente, también es el acceso al satélite, eh, o un mayor satélite con mayor proyección, porque sabemos que la red satelital en lugares urbanos es de alta demanda, porque su cercanía tecnológica eh, genera un gran impacto, ¿no? Porque sabemos que las zonas rurales no tienen esa infraestructura o esa posibilidad, ¿no? De poder tener mayor integración satelital, ¿no? Esto ocurre en estos espacios, ¿no?
Por eso es que en en las ciudades hay más acceso a Internet, porque la construcción y infraestructura satelital son muy cercanas en distintas partes de estas zonas urbanas. Por eso es que la proyección satelital es más frecuente. ¿Y qué es lo que da señal al televisor, al celular y al Internet? En satélite, ¿no? Si la onda de energía cae, eh, influye mucho. Otro aspecto que también dificulta, y esto también es una realidad inminente, y esto también lo comparto con el comentario que ha hecho acá nuestra compañera Doris, los, eh, los aspectos climáticos, ¿no? Por ejemplo, las altas depresiones, que son las lluvias, o también el rayo que cae a veces por las bajas temperaturas, otros fenómenos climáticos que afectan significativamente a esas zonas, ¿no? Por eso es que dificulta la señal también, ¿no? Eso también es un criterio que tenemos en cuenta también, eh, siendo objetivo, ¿no? En este aspecto, ¿no? Ese es un gran reto también para para las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Y esto también es un gran reto para nuestra sociedad también. Bueno, bien, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien, bueno, cada vez que les toque casos así, porque en los casos es importante dominar la teoría para que el estudio de casos sea más fácil, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que son la estructura y los poderes del Estado. Este es los que llevamos el curso, el área de desarrollo personal también. He tomado estos dos elementos, tanto el área de sociales como el desarrollo personal, para todos ustedes, ¿no? Bien, a ver, vamos a hablar sobre los poderes del Estado, pero en este caso vamos a enfocarnos más a a los asuntos o a la deliberación de asuntos públicos. ¿Qué significa esto? Deliberación de asuntos públicos. La deliberación de asuntos públicos hace referencia a la relación que tiene el Estado con la sociedad, ¿no? Y la relación que tiene la población con lo que pasa dentro de su país y las instituciones que forman parte de su país, ¿no? Los problemas que pasan en la realidad también involucran a los ciudadanos y también compromete a todas las generaciones, ¿no? Estos son asuntos de interés público, ¿no? Que requieren atención y requieren también una participación activa, una ciudadanía activa, ¿no? A ver, primero el Estado peruano está estructurado en tres poderes, eso nosotros lo sabemos, porque forma parte del, de la constitucionalidad de nuestro país, ¿no? Estos tres poderes tienen varios organismos constitucionales autónomos, ¿no? Que aseguran el equilibrio y el funcionamiento del sistema de gobierno que nosotros manejamos, que es la democracia, ¿no? También el Estado de Derecho, ¿no? Tenemos tres poderes que nosotros sabemos. Primero está el Ejecutivo, representado por el presidente de la República, el Consejo de Ministros y los ministerios, ¿no? Sabemos nosotros que el presidente de la República es el jefe de Estado, es el representante de la nación, que es elegido de manera democrática a través del sufragio, ¿no? Que del voto directo por un periodo de 5 años, que es
el número de tiempo, o el tiempo, el número de años que gobierna un presidente en nuestro país, ¿no? Muy bien. También está el Consejo de Ministros, está encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, que, que hace una coordinación con las políticas de nuestro gobierno. Y ellos son los responsables de dirigir los sectores económicos, no, los sectores como el Ministerio de Economía, Salud, Educación, entre todos los ministerios que conforman nuestro país, ¿no? Eh, y son los responsables también de gestionar correctamente las directrices públicas que hay. Por eso es que la carrera o la especialización en gestión pública es difícil, ¿no? Porque tiene un aspecto normativo también, el aspecto institucional, ¿no? Que eso también es un reto para la sociedad, ¿no? También está conformado por los ministerios que conforman nuestro país, que implementan políticas y programas adecuados para una administración pública correcta según el sector, ¿no? Y bueno, tienen también sus designaciones. Claro que nosotros sabemos que los ministros en nuestro país ha tenido un cambio muy, vamos a decir, ha sido muy rápido, muy abrupto, ¿no? Ya, que ha habido últimamente en los últimos acontecimientos que ha pasado en los últimos años en nuestro país, ¿no? Hasta el presente. Bueno, también tenemos el Poder Legislativo, que está compuesto por el Congreso de la República, que también tienen un periodo de 5 años. Ellos se encargan de la creación de leyes, la fiscalización del Ejecutivo y la aprobación del presupuesto nacional, ¿no? Eso también es importante. El presupuesto lo aprueba el Congreso. Ellos se encargan también de la fiscalización del Ejecutivo. Pues por eso que a todos los presidentes y ministros se les rinde cuentas, ¿no? No es que el presidente gobierne todo o que sea la autoridad última que haya, no, no, no es así, sino que el presidente también está sujeto a evaluaciones, ¿no? Que hace el Congreso también. Está también las comisiones, ¿no? El Congreso funciona a través de comisiones permanentes, ordinarias y especiales para poder analizar y dictaminar sobre proyectos de ley y otros asuntos legislativos, ¿no? Porque eso también direcciona y depende también mucho el futuro del país, ¿no? El futuro del país, ¿no? Bueno, tenemos también el Poder Judicial, que está basado en la ley. ¿Y quién es la ley en este caso que nos representa o que lo formula el Congreso? Pero ellos también hacen cumplir la ley y actúan con justicia, ¿no? Que eso es lo que se quiere, ¿no? La Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo de nuestro país en el Poder Judicial. Es el máximo tribunal del país y tiene jurisdicción sobre el territorio nacional, ¿no? Seguido a eso, tienen las Cortes Superiores, que funcionan en cada departamento y tienen jurisdicción sobre su respectiva área, ¿no? Que eso también tiene un aspecto legal importante. Y también tiene jurados especializados y de paz, ¿no? Que se encarga de resolver casos de primera instancia en diversas materias como penal, civil, laboral y entre otros, ¿no? Que también atienden a las necesidades de la población y a la defensa de la población también. Por ejemplo, cuando a la población se le vulnera de sus derechos o cuando son víctimas de la violencia y de la delincuencia, ¿no? Entre otros, ¿no? Bien, a ver, antes de pasar a esta parte, voy a ponerles otro material audiovisual a ver, eh, para antes de dar paso a inicio de este tema.
En esta ocasión vamos a hablar sobre los organismos constitucionales autónomos del Estado. Ya, el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, los procesos electorales y las consultas populares. ¿Quiénes los eligen? Los eligen los partidos políticos y mediante votaciones y se da cada año. La OMPE, significa Oficina Nacional de Procesos Electorales, se encarga de organizar las elecciones, velar por el respeto de la voluntad popular y promover la libre participación electoral de la ciudadanía. ¿Quiénes los eligen? Los eligen el Consejo Nacional de Magistratura y esto se realiza cada 4 años. La RENIEC. La RENIEC su función está basada en que se encarga de la identificación y actos registrales de los peruanos. En esta institución lo eligen el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es una institución que se encarga de designar, revocar y ratificar jueces y fiscales. A esta institución los eligen representantes de la Corte Suprema, por la Junta de Fiscales Supremos, miembros de los colegios de abogados del país, por los colegios profesionales del país y por los rectores de las universidades nacionales y particulares. Tribunal Constitucional. Velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. Ministerio Público. Defensa de la legalidad de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos llevados a juicio. Es elegido por el presidente de la Junta de Fiscales Supremos y los fiscales supremos. Defensoría del Pueblo. Defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. Son elegidos por el Congreso y el Senado. La Contraloría. El control fiscal de la gestión pública que maneja los fondos o bienes de la nación está elegido por la Comisión Permanente del Congreso de la República. La Superintendencia de Banca y Seguros es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguro y del sistema privado de pensiones, así como también previene y detecta el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La SBS es nombrado por el Poder Ejecutivo y es ratificado por el Congreso. El Banco Central de Reserva se encarga de regular la moneda, regular el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales en su cargo e informar al país periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. El Banco Central de Reserva es elegido por el Presidente de la República y también por la votación en el Pleno del Congreso. Bien. Bueno, para hablar de órganos constitucionales autónomos, quiere decir constitucionales porque están bajo, eh, están bajo aprobación y también avalados por la Constitución política, que también tienen una función autónoma, que quiere decir que toman decisiones importantes para poder actuar de acuerdo a la ley y también de acuerdo al aspecto ético que requiere estos organismos, ¿no? El aspecto ético ciudadano. Primero tenemos el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, que resuelve conflictos constitucionales, que tiene que ver mucho con los derechos fundamentales, con el control normativo que hay en nuestro país. Está compuesto por 7 magistrados elegidos por el Congreso por un periodo de 5 años, que estos magistrados pues tienen que ser
tienen que actuar eh, bajo aspectos éticos para poder hacer respetar la ley, que eso es importante, ¿no? Y también interpretar la Constitución de una forma efectiva, de una forma ética, ¿no? Tenemos también la Defensoría del Pueblo, que su principal función es proteger los derechos humanos, supervisando el buen funcionamiento de la administración pública y defiende los derechos de los ciudadanos, ¿no? Esto también es importante, ¿no? Frente a situaciones que vulneren la seguridad de los ciudadanos, ¿no? También es elegido por el Congreso el Defensor del Pueblo, tiene una independencia funcional, ¿no? Dentro de sus facultades, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, más conocido como JNE, que garantiza la legalidad de los procesos electorales, referendos y otros mecanismos de consulta popular, ¿no? Ellos se encargan también de proclamar los resultados oficiales de las elecciones que hay en nuestro país en cada distinto tiempo, ¿no? Su composición está por 5 miembros que incluyen representantes del Poder Judicial también como el Colegio de Abogados y otros sectores de nuestro país, ¿no? Y tienen una función importante también porque ellos garantizan también la democracia en nuestro país, ¿no? Bien, tenemos también las Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, ¿no? Que también organiza y ejecuta los procesos electorales, que está dentro de sus funciones, ¿no? Y otros mecanismos de consulta que aseguran la transparencia y equidad de los procesos electorales, ¿no? Ellos eh, tienen la misión de hacer un proceso transparente y que haya igualdad y también que haya también una veracidad respecto a los procesos electorales. Esto también exhorta a la población de tener mucho aspecto ético en este sentido, ¿no? Para poder llevar los procesos electorales de la mejor manera, ¿no? También está dirigido por un jefe designado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tenemos también el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, la RENIEC, que se encarga de administrar el registro civil y el registro de identificación de todos los peruanos y peruanas. Eh, es un organismo autónomo con autonomía técnica, económica y administrativa también. Y tiene una función importante, que es la declaración veraz de la población que hay en nuestro país, ¿no? La Contraloría General de la República también es importante también porque ellos supervisan la corrección, la correcta utilización de los recursos públicos, ¿no? Realiza auditorías y emite informes sobre la gestión financiera del Perú, ¿no? Del Estado peruano. Así como también ve casos de carácter ético para que así no haya o se evite situaciones de corrupción en nuestro país, ¿no? El Contralor General, ¿no? Que es designado por el Congreso y tiene una gran responsabilidad, ¿no? En nuestro país, ¿no? Bueno, funciones y atribuciones de entidades públicas a nivel local, regional y nacional. Atribuciones, ¿qué se refiere? Estas atribuciones se refieren a estas facultades, ¿no? A nivel local, regional, nacional, ¿no? En el Perú las entidades públicas operan a diferentes niveles de gobierno, ¿no? Eso también eh, tienen funciones y atribuciones específicas según lo establecido en la Constitución y en nuestras leyes, ¿no? Primero, a nivel nacional tenemos el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene una función pública importante y que tiene un impacto en las tres escalas, nacional, regional, local, regional y nacional. Eh, Estos ministerios
que también conforman parte del Ejecutivo, son los responsables de poder dirigir con sabiduría las áreas específicas como salud, educación, economía, defensa, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, maneja las políticas económicas y fiscales del país. También está encargado de la elaboración de presupuestos nacionales y la supervisión de su ejecución, para que así haya una armonía y haya designios importantes para el bien del país, ¿no? También está el Ministerio de Salud, ¿no? Que el MINSA, ¿no? Que administra la política de la salud, de supervisión de los servicios de salud y promueve la salud pública. También los aspectos relacionados con las normativas y las leyes que se dan eh, a nivel nacional y también dentro del aspecto ético de la salud. Sabemos nosotros que en toda profesión, tanto en la educación como otras disciplinas, también el sector salud tiene aspectos éticos. Eso también nosotros lo dominamos y lo sabemos, ¿no? El Ministerio de Educación, el MINEDO, que define y ejecuta políticas educativas, la supervisión de instituciones educativas y promueve el acceso a la educación, sobre todo el acceso, el derecho a la educación, pero también está ligado también a cumplir las políticas y requerimientos que necesita la educación para su desarrollo. Es por eso que cada cierto tiempo todas las entidades educativas pasan por un proceso de evaluación y supervisión. Eso también es parte también de la función del Ministerio de Educación, así como también los otros ministerios que hay en nuestro país, ¿no? Este, también el Poder Legislativo, ¿no? Y los órganos constitucionales autónomos. Claro que el Poder Legislativo tiene atribuciones importantes. Primero, tiene un poder sobre el Estado y sobre el Ejecutivo. Pero todo lo que dictamina el Ejecutivo, no, todo lo que dictamina el Legislativo va a ser de un impacto significativo para la sociedad. Y la sociedad toma decisiones frente a esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprobó el retiro del FP y fue aprobado o discutido, fue cuestionado también, pero se aprobó, ¿no? Todo, ¿qué impacto generó en la población? ¿Qué significatividad tuvo en la población? ¿Fue o no fue bueno? ¿Ustedes qué dicen? Eso, por ejemplo, trajo mucho, eh, claro, trajo mucho impacto social porque la población tuvo que tomar decisiones financieras que también son una dirección frente al futuro que van a hacer muchas personas con su dinero, ¿no? Pero también tuvo un impacto también ecológico, tuvo un impacto macroeconómico en todo el país, ¿no? Porque también sabemos que nosotros sabemos que cuanto más dinero la población tiene, y también se habló mucho sobre el debate si es que el sueldo mínimo se va a subir, puede subir, la gente puede tener dinero, eso es indudable. La cuestión es la alta demanda financiera. Cuando hay una alta demanda financiera a nivel, a nivel nacional, lo que va a generar es que la inflación pueda tener la posibilidad, la gran posibilidad y la gran probabilidad que pueda subir. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando pasemos en este mes de junio, a inicio de julio, cuando pasemos a la competencia relacionada con la gestión de los recursos económicos, vamos a ver esos aspectos también.
Al tener más dinero, ¿qué va a pasar con la inflación? ¿Se sostendrá o subirá? La gran probabilidad de que suba es mayor, eso es cierto. Ahora depende cómo se controla la inflación, eso también es un reto del sistema económico de nuestro país, ¿no? Bien, ahora vamos a ver también la, el Poder Judicial, ¿no? Ellos revisan los casos, toman las decisiones pertinentes que garantizan la aplicación uniforme de la ley, ¿no? Eso también tiene que ver con las sentencias y las distintas situaciones que vive el país, ¿no? Bueno, siendo realistas y también hay muchas situaciones que se han vivido en el país, así como también hubo sector poblacional en nuestro país que cuestionó la justicia que se maneja en nuestro país debido a los casos de violencia que hay, ¿no? Que ha habido en nuestro país, ¿no? Pero también la ley es algo que se avala en el Perú y también nos defiende también, forma, ¿no? Bueno, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, ¿no? Que también son importantes porque garantizan el respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales. También la fiscalización correcta de la utilización de los recursos públicos, ¿no? Que se encarga también la Contraloría y también la defensa de los derechos humanos, ¿no? Porque también los casos de violencia son también analizados y vistos por el Ministerio Público, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Eh, bien, yendo a otro aspecto elemental y muy importante también es cómo afecta también a nivel regional. Los consejos regionales, el gobernador regional y las gerencias regionales, ¿no? Que ellos toman eh, cada consejo, son elegidos por sufragio, también ellos tienen planes y presupuestos regionales que están responsabilizados de la ejecución de las políticas y planes aprobados por el Consejo Regional. Eso también tiene una supervisión del legislativo, ¿no? Eso también, las gerencias regionales tienen sus dependencias sectoriales, ¿no? Encargadas de áreas específicas para poder llevar una correcta administración, tanto en el sector salud, educación, agricultura, transporte y comunicaciones, ¿no? Los gobiernos regionales tienen esa función también, y es de gran responsabilidad de tomar decisiones importantes para las directrices y direcciones que tiene cada región, ¿no? ¿Qué atribuciones tienen ellos? Planificar y desarrollar alternativas de desarrollo para, una- para el progreso regional, ¿no? O el desarrollo regional. También tienen la función de promover inversión pública y privada. También la posibilidad de que el sector privado pues, pueda tener también un equilibrio y un cierto crecimiento también. Eso también es importante, ¿no? Para que la inversión pública pueda tener una efectividad, ¿no? La administración de los recursos naturales y medio ambiente en el ámbito regional. Eso es muy importante para el desarrollo financiero, ecológico y la sostenibilidad que hay en nuestro país. Y también gestión de los servicios de salud y educación, ¿no? Cómo se gestionan estos tipos este tipo el tipo de actividades que hay de, dentro del sector salud y educación, ¿no? Bueno, cómo también afecta a nivel local, ¿no? Los gobiernos locales, que están también compuestos por el Consejo Municipal y el alcalde, ¿no? Está, está dividida, está también administrada por municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Ellos están encargados de la administración de las ciudades, ¿no? Los alcaldes de cada distrito, de cada localidad, ¿no? Que también tienen un órgano normativo
fiscalor y fiscalizador de la municipalidad, ¿no? Ellos también tienen sus regidores. Está dirigido por el alcalde, que es la máxima autoridad, ¿no? Responsable de la gestión municipal y la implementación de políticas locales, ¿no? ¿Qué atribuciones tienen las municipalidades, ¿no? Administración de los servicios públicos locales para que se pueda invertir y supervisar frente a situaciones que respondan a la demanda de la población, ¿no? Por ejemplo, los servicios básicos como son la limpieza pública, el agua, el alcantarillado, entre otros, ¿no? También la planificación y ordenamiento territorial, que eso es muy importante también, ¿no? ¿Para qué? Para que otros distritos no tengan problemas judiciales con respecto a las delimitaciones fronterizas, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Promoción de desarrollo económico local y la seguridad ciudadana, ¿no? Eso también requiere una correcta gestión de la seguridad y también del desarrollo económico local para brindar oportunidades a la gente y también gestión de mercados, parques, jardines y cementerios, que son lugares también de acceso público y que debe tener un cierto cuidado y mantenimiento. Regulación de tránsito y transporte público, ¿no? Que es un servicio que sabemos nosotros que es muy demandable porque la gente se transporta todos los días. Pero sí hay que reconocer que el transporte en nuestro país es de alta demanda, pero también es una de las más congestionadas que hay en toda Latinoamérica. Bueno, ¿cuál es la coordinación y colaboración? Colaboración se refiere a cómo coordinan eh, estos organismos, ¿no? Ellos lo que hacen es asegurar una implementación y eficiencia de políticas y prestación de servicios, ¿no? Eso está dentro de sus políticas, dentro de los marcos legales. Por ejemplo, las mancomunidades regionales y municipales y también la participación ciudadana. Este primer punto de las manco- mancomunidades y las mancomunidades regionales y municipales están asociadas a la gestión conjunta de proyectos de servicios, ¿no? Que también involucra a los gobiernos locales, regionales, eh, para alcanzar un mismo horizonte y, y objetivo, ¿no? Porque también una de las prioridades también es los mecanismos de consulta y participación pública para que los ciudadanos puedan decir cómo se sienten y también forma parte de la toma de decisiones en cada una de sus localidades y regiones, ¿no? Muy bien, bueno, hasta aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda para pasar a lo que es la constitución política? Bien, bueno, al no haber preguntas, entonces vamos a pasar. Todo bien, dice ya. Correcto. Muy bien. Ya, vamos a pasar a lo que es el estudio de la constitución política, pero vamos a poner primero este material. La Constitución es la norma suprema. La Constitución. La Constitución es la norma suprema de nuestro Estado, el Perú. La Constitución contiene principios y los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la identidad, derecho a trabajar libremente, derecho a la educación, derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Así también,
Nuestra Constitución organiza y estructura al Estado en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y organismos constitucionales autónomos. Es así que el poder ejecutivo se encuentra representado por el presidente de la República, el poder legislativo representado por el Congreso de la República, el poder judicial representado por la Corte Suprema de Justicia, y existen varios organismos constitucionales autónomos, tales como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otros. Asimismo, nuestra Constitución consta de 206 artículos, 16 disposiciones finales transitorias y 2 disposiciones transitorias especiales, los cuales se encuentran ordenados en 6 títulos. El título primero, denominado de la persona y de la sociedad. El título segundo, denominado del Estado y la Nación. El título tercero, denominado del régimen económico. El título cuarto, denominado de la estructura del Estado. El título quinto, denominado de las garantías constitucionales. Y finalmente, el título sexto, denominado de la reforma de la Constitución. ¿Te has preguntado cómo se cambia o modifica una Constitución? Para una reforma parcial o total de la Constitución, primero el Congreso aprueba el proyecto de reforma o nueva Constitución con el voto de la mayoría de congresistas. Y luego se somete a referéndum, es decir, mediante el voto de los ciudadanos. Por último, para saber un poco más de nuestra Constitución, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántas constituciones tuvimos a lo largo de la historia? Nuestro país ha tenido 12 constituciones a lo largo de su historia, y la Constitución vigente fue aprobada en 1993. En conclusión, hoy aprendimos que la Constitución es el documento más importante de un país, pues establece los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, a fin de garantizar el orden, la paz y el bien común de todos los peruanos. Camachi. Muy bien. Bueno, siendo la Constitución política el máximo documento legal también llamado Carta Magna de la Nación, porque es el, es el documento jurídico más importante. Creo que es es el determinante que da las directrices de toda la política, la gestión y también la dirección de un país, ¿no? Bueno, rige el ordenamiento jurídico y político del país. Fue promulgada el 29 de diciembre del año 1993, en el cual, bueno, esa es la última constitución que hemos tenido. Ha tenido modificaciones y variaciones y en varias ocasiones, pero la estructura es la misma, ¿no? Se presenta los aspectos más relevantes que hay en esta constitución política. Bueno, primero tenemos la siguiente estructura. Primero, la constitución política tiene los siguientes mecanismos. Primero, tiene leyes orgánicas, ordinarias, y tiene resoluciones legislativas, ¿no? Leyes orgánicas, que son las más importantes, vamos a poner que estas son las leyes base. Luego están leyes ordinarias, que son las leyes que son secundarias, pero también muy importantes. Y estas pueden ser también modificadas. Y también las resoluciones legislativas, dichas resoluciones son discutidas y debatidas en el Congreso, ¿no? Luego está el Poder Ejecutivo, que también forma parte también de estos mecanismos. Ellos cumplen los decretos supremos o decretos legislativos, ¿no? Las resoluciones supremas, ¿no? También declaran los decretos de urgencia, que están dentro de los marcos legales de nuestro país, y las resoluciones ministeriales, ¿no?
Por ejemplo, cuando se dio el decreto de urgencia hace unos años por el gobierno en aquel entonces que gobernaba el Perú, Martín Vizcarra, año 2020, sobre la situación que se vivió cuando vino el COVID-19 en el Perú. También están las ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones que comprometen a los gobiernos regionales y locales, que también actúan de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo estipulado por el Congreso. Esta estructura de la Constitución está dividida en varios aspectos, como título, capítulos, artículos que cubren diferentes aspectos del funcionamiento del Estado, ¿no? La introducción, que es el preámbulo, ¿no? Que declara los principios y valores fundamentales en lo que se basa la Constitución, ¿no? Bueno, recordemos que el Perú ha tenido 12 constituciones a lo largo de toda su historia. La constitución más larga que hemos tenido ha sido de 1860, que fue promulgado en plena anarquía militar, si no me equivoco, cuando en ese momento gobernaba don Ramón Castilla, ¿no? Que esa ha sido la más larga hasta hoy. No sabemos cuánto tiempo nos durará la Constitución del 93, que ya tiene una vigencia, actualmente tiene 30 años de vigencia, ya se va para 31 este año, ¿no? Entonces todavía tenemos la Constitución que nos está rigiendo ahora, ¿no? El título 1 habla de las leyes orgánicas básicas, que es de los derechos fundamentales de la persona. Eso es primordial, porque es lo primero que ve el Estado, ¿no? Lo primero que ve las leyes del Estado que comprometen al Estado peruano, nuestras leyes, ¿no? Habla de los derechos fundamentales, ¿no? De la persona. Los derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, la libertad, la seguridad, ¿no? También se habla sobre las atribuciones que tiene también en los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a una propiedad, a una identidad, a la educación, ¿no? Que son derechos fundamentales que nunca debe faltar, ¿no? Eso también, bueno, comprometiendo a los sectores poblacionales de todo nuestro país. También el capítulo 2 habla de los derechos sociales, ¿no? A ver, acá hay una observación también. Incluye también los derechos al trabajo, la educación, que también puede considerarse un derecho fundamental, pero también está resumido en el capítulo 2, que son los derechos sociales, ¿no? Porque la educación es un derecho social. Y también está el derecho a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, eso también. Derecho también a un trabajo, a un régimen laboral justo, ¿no? Por eso se habla mucho de los derechos del trabajador, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que son respetables y que deben ser defendidos siempre, ¿no? El capítulo 3 habla de los derechos políticos y los deberes, ¿no? Los derechos políticos como el derecho al sufragio, el derecho a ser elegido, ¿no? En este caso, a los que postulan, a los candidatos, pero también a elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y los deberes de los ciudadanos frente a una democracia, ¿no? Frente a la democracia, ¿no? De nuestro país. El capítulo 4 habla de la función pública. Regula el acceso a la función pública, establece principios de mérito y transparencia, ¿no? Habla de la transparencia de las gestiones públicas que hay en nuestro país a través de las instituciones que conforman parte de las direcciones de nuestro país, ¿no? El título 2 habla sobre el Estado y Nación, ¿no? Define al Perú como un Estado democrático, social, independiente y soberano, ¿no? Habla sobre la soberanía de Estado, sobre cuál es la identidad o el sentido de identidad que tiene el país, ¿no? El capítulo 2 del título 2 habla de los tratados, ¿no? Habla sobre la negociación, celebración y ratificación de tratados internacionales, ¿no? Eso también hace una referencia a los marcos políticos internacionales y los tratados que firma nuestro país con otras naciones, ¿no? De la nacionalidad y la ciudadanía. Define quiénes son peruanos por nacimiento, por naturalización y regula los derechos de los ciudadanos, ¿no? Se dice que todo ciudadano nacido en suelo peruano
le corresponde la nacionalidad peruana, independientemente de que sus progenitores sean de otra nación, ¿no? Eso es cierto. Padres extranjeros, por ejemplo, padre y madre extranjera, si tiene su hijo y nace en suelo peruano, le corresponde por derecho la nacionalidad peruana. Para la naturalización, sí hay derecho a naturalizarse. Si una persona lleva una cantidad de años, aproximadamente son más de 5 años, entre 5 a 10 años, que lleva una persona que vive aquí en Perú y tiene el derecho a nacionalizarse. Eso también está regulado bajo requisitos que pide el gobierno de nuestro país y que también son gestionados también y apoyados también por la RENIEC para la documentación y trámites que se dan, ¿no? Porque eso también es un reconocimiento legal de que el ciudadano que quiera nacionalizarse peruano, que quiera pertenecer, ser un peruano más o una peruana más, ¿no? Bien. Eh, el título 3 habla sobre el régimen económico, las directrices que lleva el régimen económico. Nosotros tenemos un régimen económico mixto, para ser objetivo, porque no somos capitalistas, pero tampoco somos comunistas, ¿no? O sea, no tenemos un estilo o un modelo económico comunista, ¿no? O socialista, perdón. Bueno, sabemos que el comunismo toma elementos del socialismo, ¿no? Y también el capitalismo toma elementos del liberalismo. Somos una economía mixta. Tenemos parte socialista y parte eh, capitalista. Principios generales, ¿no? Establece la economía social de mercado como sistema económico de Perú y garantiza la propiedad privada y la libre iniciativa, ¿no? Que son aspectos importantes dentro del capitalismo. Pero también maneja del ambiente y los recursos naturales, también la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, que tiene tendencia también al fisiocratismo, que es la economía basada en los recursos naturales. Del régimen tributario y presupuestal, ¿no? Esto también tiene que ver sobre la administración del presupuesto público y el sistema tributario. Eso también es un aspecto normativo legal, por eso es que todas las personas pagamos impuestos. Pagamos impuestos porque es un deber cívico, es un deber eh, que forma parte también de los aspectos normativos de nuestra sociedad, ¿no? Y acá habla también sobre eh, el capítulo 4, la estructura del Estado, ¿no? Cómo está compuesto la organización y funciones del Congreso, las atribuciones del presidente de la República y el Consejo de Ministros, así como también la estructura y funciones del Poder Judicial, ¿no? Y los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Cómo está organizado las instituciones autónomas de nuestro país, así como también las funciones que tiene cada institución, ¿no? La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, entre otros, ¿no? ¿Qué funciones tiene y qué atribuciones tiene, ¿no? El capítulo 4 habla, no, el capítulo 5 habla sobre las garantías constitucionales, quiere decir los mecanismos de protección y defensa que tienen las personas, porque lo principal es proteger sus derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Cada una de ellas tiene una atribución a defender los derechos de las personas. Por ejemplo, el habeas corpus se presenta en caso de que una persona sea vulnerada de sus derechos y se le prive de su libertad. Claro que esto requiere una defensa, requiere también el derecho del ciudadano a ser defendido para que no se vulnere sus derechos, ¿no? El habeas data, ¿no? El habeas data también está sujeta al derecho a la privacidad, el derecho a la información, también a no ser vulnerado a situaciones en cuales el ciudadano se ve en peligro. Por ejemplo, en caso de hackeo o robo o de tratar los datos personales
de una forma inadecuada en perjuicio del ciudadano. Eso también requiere de una protección que debe de manejarse lo más ético y defenderse con toda la legalidad del caso, ¿no? Y también sobre las funciones que realizan los funcionarios públicos, los congresistas o aquellos que componen nuestro país, ¿no? Sobre la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Si es que no se cumple correctamente con las funciones públicas correspondientes, ¿no? De la reforma de la Constitución, eso también es importante, el título 6, ¿no? Aquellos procedimientos de la reforma constitucional, ¿no? Que puede ser a través de referéndum o decisiones del Congreso en dos legislaturas o también sobre los distintos debates que genera el Congreso para tomar decisiones y esta puede ser calificada y llevada a cabo, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, ¿qué funciones tiene la Constitución? Bueno, esto también es importante. Primero, tiene cuáles son sus fundamentos o sus principios fundamentales y cuál es su importancia. Primero, tiene la función de generar un Estado democrático y social de derecho, ¿no? Porque el Perú es una república democrática y social, independiente y soberana. ¿Qué quiere decir soberana? Que ejerce jurisdicción sobre su propio territorio y reside en el pueblo, ¿no? O sea, las decisiones también emanan del pueblo, ¿no? Porque el pueblo es el que elige a sus gobernantes, ¿no? Eso es lo que rige una democracia, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Eh, Otro aspecto que también involucra la Constitución es la defensa de los derechos humanos, porque esa es una obligación ética y primordial que tiene el Estado, defender los derechos de las personas y establece mecanismos de defensa a través de las instituciones que conforman parte. Por ejemplo, un clásico mecanismo de defensa que tiene la población. ¿Cuál es? Una de las instituciones que nos garantizan seguridad, por lo menos de una manera directa, cuando lo vemos, cuando pasamos por la calle. ¿Cuál es? La policía, ¿no? La Policía Nacional, claro, la Policía Nacional, ¿no? Que es que es la primera institución que garantiza la protección de todo tipo de violencia o todo tipo de acciones que vulneren nuestros derechos, ¿no? Y esto también se da bajo una gestión que realiza los organismos que conforman nuestro país, los municipios, los gobiernos regionales, para hacer una correcta administración y apoyo también a la institución policial, ¿no? Porque la institución policial necesita apoyo, necesita también sobre una correcta administración y gestión que realizan los municipios, los gobiernos regionales, para que la institución policial se sienta apoyada, ¿no? También está el principio de separación de poderes, porque esto también genera un equilibrio entre los poderes del Estado. ¿Para qué se hace este principio? Bueno, este principio de separación de poderes viene de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, y esto también es uno de los legados que dejó ese acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, quien propuso la división de poderes fue Montesquieu, ¿no? Eh, en la Revolución Francesa, ¿no? Que fue un filósofo francés, bueno, que él propuso una obra que se llama El espíritu de las leyes,
donde habla de los principios de la separación de poderes, ¿no? Y también habla sobre el Estado de Derecho, ¿no? Las atribuciones que tienen las personas o los ciudadanos para proponer un Estado de Derecho, ¿no? Que se respete los derechos de las personas, ¿no? Así como también la autonomía y la ética legal que debe tener el Estado, ¿no? ¿Qué garantiza la separación de poderes? De que haya un mayor equilibrio. Y esto es muy importante que aprendan los jóvenes, los niños también, nuestros estudiantes, que el principio de separación de poderes genera un equilibrio en la estabilidad y formación legal y una cultura ciudadana correcta en nuestro país, para que así se evite dictaduras, tiranías y que todo el poder se concentre en una persona como era el antiguo absolutismo, ¿no? Sino que haya un equilibrio, ¿no? Y que haya democracia, ¿no? También genera lo que es la descentralización, ¿no? Descentralizado. Mucho se habla de descentralización. Descentralización hace referencia a la promoción de la administración pública y política, ¿no? Promueve la descentralización administrativa y política, ¿no? Con relación a la creación de regiones y municipios autónomos. Esto también hace referencia a que los gobiernos locales, regionales, los municipios que conforman eh, cada sector de nuestro país, ¿no? Cada región, cada departamento de nuestro país tengan una autonomía, pero también tengan una oportunidad de desarrollo, para que así no haya tanta metrópoli o no haya o no haya falta de oportunidades, perdón, que no haya falta de oportunidades. Y eso es lo que se quiere generar, ¿no? ¿Qué principio también defiende? La economía social de mercado. Habla sobre habla sobre garantizar la propiedad privada. Ese es un principio fundamental. Este, y ese es un principio normativo y legal establecido por la Constitución también. La garantía de la propiedad privada. ¿Qué pasa si no ocurre esto? En los países, en los países con socialismo radical, ¿no? La propiedad no es de los ciudadanos, sino es del Estado. Entonces, que es un principio que también forma parte también del antiguo socialismo, que tuvo también un impacto significativo en lo que plantea también el comunismo. ¿Qué genera esto? Que las personas no tengan propiedad privada. Entonces, ¿qué va a generar? Que todas las personas así sean desconocidos, se amontonen y vayan a cualquier lugar, ¿no? Invadiendo la propiedad. Y estoy seguro que para muchas personas es incómodo eso, ¿no? Este, bueno, eh, lo hablo desde un punto de vista técnico, no desde un punto de vista crítico, porque eso es algo muy importante como la objetividad respecto a las funciones que tiene un docente de ciencias sociales. Y eso es algo también, un aspecto legal, no legal, sino ético, ¿no? Porque eh, uno de los el peor error que puede cometer un docente de ciencias sociales, bueno, esto también lo hablo con mucha franqueza, ¿no? Con todos los años de experiencia que tengo, es manejar o eh, manejar, manejar aspectos políticos que ya van más allá del aspecto técnico, ¿no? O sea, hablo de la ideología o hablo también del adoctrinamiento, ¿no? Eso también es algo que es de bastante cuidado, porque también hay normativas que también seguimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, esta, esta
dualidad, ¿no?, que yo les he explicado hace un momento, me refiero netamente al aspecto teórico y al aspecto técnico, ¿no? Porque así es como funcionan los mecanismos de acuerdo a, a este punto que quería explicarle, el punto 5, ¿no? La economía social de mercado, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la garantía de la propiedad privada. La libre competencia y la iniciativa privada, ¿no? La libre competencia habla de cómo se dinamiza la oferta y la demanda, ¿no? Sabemos que la oferta y la demanda tiene que ir siempre en equilibrio, no que uno supera al otro, ¿no? O viceversa, ¿no? Porque eso puede generar desbalances y puede generar también cierto grado de inflación o crisis también. Cuando hay mucha oferta, pero la oferta carece de demanda, eso es peligroso para cualquier empresario o para cualquier persona que maneja su negocio. ¿Qué pasa si la, si la oferta es mayor que la demanda? ¿Será bueno o no será bueno? Puede ser contraproducente. Incluso puede generar crisis también, porque al haber pocos demandantes hacia una oferta, hacia una oferta, lo que va a generar es la liquidez de sus capitales para recuperar inversiones, no para tener ganancias. Pero si la demanda supera la oferta, ahí sí hay demasiada carga laboral que puede llegar a tener recursos escasos, ¿no? Que debe llegar a la escasez, ¿no? Bueno, dentro de una economía social de mercado, ¿no? O sea, dentro de las necesidades que tiene la gente para poder tener acceso a los mercados, ¿no? La economía social de mercado, ¿no? Porque sabemos que la economía está basada en qué? En intereses y necesidades que tiene la gente. Todos tenemos intereses y eso es muy importante, desde lo más básico hasta lo más secundario. Bueno, la constitución política, dentro de dentro de su importancia, es el pilar fundamental del orden jurídico, que establece el marco legal y político bajo el cual se desarrollan las instituciones y se garantizan los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿no? Bajo este aspecto, ya el ciudadano sabe cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, pero también establece mecanismos de control y balance entre los poderes del Estado, ¿no? Para que así haya un mayor orden social, un mayor respeto por las leyes y también se asegura un sistema democrático y de respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que los estudiantes sepan, ¿no? ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué hay leyes? ¿Por qué es importante la Constitución? ¿Por qué se respetan los derechos? Porque son deberes éticos en el cual van a ser formativos para llevar una conciencia ciudadana correcta. Esto va a direccionar a que el ser humano pueda tener actitudes humanísticas más armoniosas. También de ser reflexivo sobre errores que pueda cometer el ciudadano. Claro que todo ciudadano puede cometer errores en la vida, porque también forma parte de un aprendizaje, o también llevarlo al aspecto reflexivo, a poder superarse, a poder llevar una cultura ciudadana correcta. No sé la importancia que también nosotros debemos de transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Y sobre todo que se respete los derechos de los demás, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bueno, a ver, hasta aquí ha sido la ponencia de hoy, estimados colegas. Eh, ya para el día martes ya veremos casos más relacionados con el estudio
vamos a seguir con esto del estudio de las instituciones, de los derechos fundamentales de la persona, pero también veremos aspectos relacionados con la cartografía, las escalas y sistemas de coordenadas, ¿no? Este próximo martes que viene, el 11 de julio. Muy bien. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya, correcto. Bueno, eh, bueno, a no haber preguntas, bueno, todo mi agradecimiento a todos ustedes por su tiempo, por este día y bueno, eh, eh, con todo respeto también, con toda honestidad, desearles a todos ustedes una gran semana de éxito, de bendición para sus hogares, para cada uno de ustedes, en su vida laboral, en sus vidas eh, personales también. Bueno, conmigo será hasta el 11 de junio, el martes, que nos veamos y bueno, un gusto estar con ustedes y nos veremos en la siguiente ponencia. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias.